Saludos, muy buenas noches, gracias por sintonizar el espacio Puntos de Análisis. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche tenemos el grato honor, el placer de compartir con cada uno de ustedes interesantes temas, analizándolo punto por punto, aquí en Sport Vision, Canal 35. Señores, un revuelo, podríamos nosotros decir, a través de las redes sociales, aunque hay cosas que uno le debería prestar más atención, pero recuerden que he dicho que este horario no es para estresarse. Pero el tema de las mascarillas, el COVID sigue dando de qué hablar. Recuerden que en un principio se decía que no se podían mezclar las vacunas, luego que sí era beneficioso el cóctel de vacuna, como bien se conoce, que eso no le iba a hacer ningún daño a nadie. Al principio también que los guantes se tenían que usar, luego que no era necesario porque los guantes incubaban bacterias y lo que hacía era más enfermar a las personas. Bueno, por la mejoría que ha habido, el presidente de la República Dominicana ha decidido ir retirando las restricciones que existían para poder frenar el COVID-19. Los expertos habían dicho desde un principio que con la llegada de la variante Omicron, que era posible de que esto fuera señal del final del COVID-19. No es que haya terminado la pandemia ni nada por el estilo, todavía está vigente. Pero ustedes saben que cuando hay dos variantes, una va a predominar y la otra como que se va a ir desapareciendo. Pero hubo un momento que estuvo circulando tanto la Omicron como la Delta. La Omicron cambió la manera de actuar del COVID-19, más contagioso pero menos letal, y es lo que nosotros hemos estado viendo, y tomó rápidamente el escenario la variante Omicron, y hemos visto realmente menos incidencia de contagio en las personas, menos muerte, también la ayuda que hemos recibido con la vacunación, aunque todavía a estas alturas hay personas que se resisten a inocularse. A propósito de esto, ya se inició también la vacunación en los niños, se estaba haciendo un trabajo magnífico. Algunas personas se preguntan por qué vacunar a los niños. De hecho, en un principio se decía que la variante Omicron, los niños eran muy susceptibles a esa variante, se contagiaban fácil con esta variante Omicron. Pero bueno, ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en lugares públicos, en centros comerciales, pero usted debe cuidarse un poquito, a pesar de lo ya dicho por nuestro presidente Luis Abinader. Hacemos un breve corte. Al regreso, hoy comparte el escenario conmigo un gran amigo, un hermano, un político, un hacedor de opiniones que va a estar conversando con nosotros aquí en Puntos de Análisis. Pausamos, ya regresamos. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Señores, de regreso en el espacio Puntos de Análisis, y como ya había anunciado un amigo, un hermano, parte de los proyectos que hemos estado desarrollando en los últimos tiempos a través de la TV,
mi querido amigo y hermano Luis Coronado. Hermano, Roberto mucho tiempo Díaz, sin verte, mi hermano. Un mi honor, hermano. un honor para Ahí mí. le faltó, le faltó agregar el término pupilo suyo, porque en este estudio, y tengo que agradecer eternamente, usted nos dio la oportunidad de por primera vez interactuar ya en un programa de televisión. Más asustado que un chivo, pero salimos a camino. No, pero te veo bien animado. No, ya. no, hermano, siguiendo su ejemplo. Usted nos tendió la mano tanto a nosotros como a nuestro hermano Rodolfo Santos. Y estamos aquí aprendiendo. Te he visto en otros canales, te he visto ahí en Hilando Fino, Estamos haciendo ahí también, opinión de forma aguerrida. Gracias también al espacio que nos ha cedido don Salvador Holguín, que yo digo que ha sido uno de los pilares de la democratización de la televisión, porque a muchos nuevos talentos o gente como nosotros que queremos aprender, Salvador nos ha dado la oportunidad como tú nos la diste en su momento y nos la sigue dando aquí ya como parte de puntos de análisis. Tú tienes un compromiso de estar aquí con nosotros. De hecho, la parte política me dijo, déjasela a Luis, de manera semanal estaremos aquí sirviendo usted de Batman y yo de Robin. Mira, este muchacho está tremendo ya. No, que hemos criado nosotros. Así es, hermano. Hermano, ¿cómo anda la política? Porque tú eres un joven político. Bueno, sí, tenemos desde el 2007 en política, al lado de... ¿Tú fuiste regidor? Yo fui concejal, sí, 2016-2020. ¿Qué tal la experiencia? De regidores, yo digo que la parte municipal es la parte más cercana con la gente, sí. La interacción permanente. Y fue muy buena la experiencia, logramos trabajos en conjunto, en un consejo de regidores que aunque éramos de partidos distintos, nos uníamos para resolver, para llevar soluciones a la gente. Tuvimos la gestión del actual ministro de Turismo, David Collado. Y a juicio de mucha gente ha sido esa gestión, alcalde, concejales, ha sido una de las mejores en los últimos tiempos en el Distrito Nacional. No cabe la menor duda, pero tú has seguido descollando en la política. Ahora estás en el Parlacén. Estamos ahí en el Parlamento Centroamericano siendo uno de los representantes del Estado de República Dominicana. Excelente. Brevemente, ¿qué es el Parlacén? La gente le gustaría por lo menos conocer, saber qué es el Parlacén, qué hacen los miembros. El Parlacén, Roberto, es el órgano político del sistema de integración centroamericana, el Parlacén está compuesto por 6 países: República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, y se me escapa el sexto. Bueno, esos son los... ¿Está Costa Rica? No, Costa Rica no. Ok. No. Entonces, allí ustedes toman una serie de decisiones. De fiscalización, porque ahí está el sistema de integración aduanera, la parte económica, la parte que aglutina, por ejemplo, los ministerios de economía de los diferentes países. Y el asunto es tomar decisiones y acciones que en conjunto que beneficien a todos estos pueblos. Que beneficien a Centroamérica. Así mismo es. Excelente. Tú has tenido que viajar muchísimo. Ahora mismo tanto no, se ha viajado, pero el tema de la pandemia, tú sabes que no han tenido, yo diría yo, la suerte de República Dominicana de tener un presidente que ha tomado decisiones acertadas, valientes. En un momento unos pocos las criticaban, pero gracias a Dios él tomó las decisiones y se invirtieron los recursos, y los empresarios también tuvieron el apoyo para que las vacunas en República Dominicana nosotros tuviéramos acceso los ciudadanos, y gracias a Dios ha bajado el tema del COVID-19, lo que no ha pasado en otros países de Centroamérica. Yo le pregunté a un exministro de Salud Pública que cuánto le daría en porcentaje al presidente Luis Abinader de la manera en cómo considera que ha manejado el tema de la pandemia. Pero yo te voy a hacer la pregunta a ti. No, pero vamos, ¿qué dijo ese ministro? No le dio una buena calificación. Pero le dio C. ¿Tú le preguntaste cuál era el partido de él?
No, se sabía, se sabía, pero hay que ser honesto, pero hay que reconocer. Cuidado si era de los repartegas cuando estábamos en plena pandemia o los repartepan. ¿Eran de ellos? No sé, Bueno, pero no sé. Tú tienes que ver eso. O los que en su momento, hermano, no tomaron la decisión de cerrar el país, de países de China y de Europa, Ajá. para evitar el contagio de República Dominicana. No tomaron la decisión a tiempo. Se tomó, verifica, el primer contagiado de COVID en República Dominicana fue un italiano. Sí. Y la decisión se vino a tomar más de 20 días después Sí, de que ese individuo estuvo aquí. Es cierto. Claro. Pero ¿cómo tú consideras que el presidente ha manejado el tema de la De pandemia? manera excelente. Summa cum laude. ¿Cómo? Summa cum laude. Summa cum laude. Ahí están los indicadores. Ahí están los indicadores. Además, no solamente el tema de la pandemia. A pesar de haber invertido más de una suma grande de dinero en compra de vacunas, Sí. Y ha mantenido la economía estable. Aquí, dime qué producto de primera necesidad ha escaseado en la República Dominicana. Pero se ha disparado el costo. Como en otros países. Espérate. Usted sabe que usted es un conocedor de la historia, usted es un discípulo de don Álvaro Albelo, que cuando viene una pandemia, la crisis social y económica es automática, es automática. O es culpa de Luis Abinader el tema de los fletes. No. ¿Es culpa de Luis Abinader el tema del aumento del petróleo? No. Pero ustedes deberían contratarlo en presidencia, porque usted tiene un discurso muy... Ya a mí me contrataron en puntos de análisis. Por ahora, Está bien. Por ahora, ¿cómo se llama lo que no cobran? Honorífico. Sí, pero ya este proyecto va hacia adelante, va no, bueno, claro que de aquí sí. para la BBC. Hermano, antes de nosotros hacer otra pausa, Dígame, hermano. ¿es cierto o es mito o realidad que la política en los países de Latinoamérica se parece mucho? ¿Qué hay de cierto? Sí, se parece mucho. Hay la experiencia que hemos vivido en otros países es que se parece mucho, pero República Dominicana ha avanzado mucho en el tema de la institucionalidad. Sí. Ha ido avanzando también en los términos de que en los actores políticos, llegado un momento sobre temas fundamentales que afectan a la gran mayoría, en República Dominicana, a pesar de los chismes y de las redes sociales, llega un momento que se ponen de acuerdo. Por ejemplo, yo te voy a poner el término de la Ley de Educación de República Dominicana. Hay países que no tienen esa cantidad de recursos para invertir en el 4%. El 4%. Pero espérate, siempre se ha hablado de la eficientización. Sí, de los recursos. Sí, es un tema que hay que mejorar, estamos totalmente de acuerdo. Pero la voluntad política y también la presión de la ciudadanía que ejerce sobre diferentes temas obliga también a los actores políticos a ponerse de acuerdo. Porque usted recuerda que fue una lucha social. Y se logró algo. Se logró. Lo que tenemos que seguir avanzando. Pero y el tema de que hoy en día también está en boga, que siempre se ha hablado en todos los gobiernos. Así es, hermano. En todos los gobiernos, de tal modo que hubo uno que dijo de que con lo que se llevaba la corrupción se podría construir una o dos repúblicas dominicanas más. En el tema de la corrupción en los países de Latinoamérica, hermano. No, es muy parecido, muy parecido. Lamentablemente, este tema del dinero que se llevan algunos funcionarios es característico en la mayoría de los países de Centroamérica y de Latinoamérica. Lo que tenemos que impulsar tanto desde el sistema de integración regional, desde el Parlacén, sí, y de los diferentes gobiernos, son acciones que vayan a mermar eso. Siempre va a existir la corrupción, siempre va a haber 1 o 2 o 10 que quieran meter la mano. Lo que tiene que haber es un régimen de consecuencias y una justicia independiente, tal como la ha estado promoviendo. ¿Esta justicia es independiente? Y la oposición ahí está. Pero perdón. Ahí está, hermano. Pero uno de los líderes del partido dijo que... ¿Quién?
Que no era independiente. Bueno, pero ahí está. Que no hay justicia Dígame un país de Latinoamérica que tenga varios hermanos de un expresidente y el encargado de su seguridad tras las rejas. Ahora mismo no. Ahora mismo aquí. Sí, bueno, claro, República Dominicana. El único República Dominicana. Pero, dígame. Pero me gustaría analizar ese punto. Dele, mano. Ok, hay varios detenidos, varios encartados, Sí. acusaciones, se Sí. están investigando, están en las cárceles. Sí. ¿Qué tiempo podrían ellos durar presos? Bueno, ahí Si se demuestra ahí que hubo dolo. Es que ahí está la democracia y la Constitución de la República. Ordena un juicio oral, público y contradictorio. Sí, claro. Dejemos que el Ministerio Público que encabeza doña Miriam Germán lleve las pruebas y sean debatidas y ojalá que esos juicios sean televisados para que la población pueda también hacerse su propio juicio. Quisiéramos todos, ojalá. que sean televisados. Sí, pero tenemos que llegar a ese punto donde no haya impunidad, que ya se acabe el borrón y cuenta nueva. Sabemos que el Ministerio Público tiene más de 500 casos en investigación, que es difícil, pero ahí está. Casos de corrupción. Casos de corrupción, eso lo dijo la misma magistrada doña Miriam. Lo que tenemos que dejar que las cosas fluyan. Hay mucha gente que supone que es un show mediático. No. Show mediático no, porque fíjese que usted se da cuenta que no es show mediático y no es un asunto político ordenado por el presidente de la República como se hacía anteriormente. No se ha dicho que es persecución política. No, ¿por qué? Porque usted ve el presidente Luis Abinader que tiene tiempo para todo. Sí, claro. Entonces, ¿por qué el otro no tenía tiempo para todo? Pero espérate. El presidente tenía tiempo, espérate. El presidente de la República no tiene tiempo para escuchar conversaciones e intervenciones telefónicas que usted sabe que se hacían en el pasado gobierno del Comité Político del PLD. No, porque estaba en la visita sorpresa. Porque estaba en la visita sorpresa. Visita sorpresa que le hacían a la misma doña Miriam persiguiéndola en su momento, interviniéndole el teléfono de manera ilegal. Comenzando por ahí, hermano. Entonces, eso es una justicia, no importa el color del partido, no importa el apellido, ni el nivel social. Si usted robó, bueno, mira, párese frente a nosotros nos vamos a ir a una pausa. Al regreso yo tengo otro punto que analizar contigo. Dale, hermano, dale. Pausamos, ya regresamos. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además
inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Estamos de regreso en Puntos de Análisis y uno de los puntos que no se nos puede quedar es la popularidad del presidente en este momento. ¿Ha subido, ha bajado en el gusto de la gente? Las encuestas están ahí. ¿Qué dicen las Las encuestas? encuestas del Latino Barómetro colocó al presidente de la República como el tercer presidente de más popularidad y de más aceptación en la zona, en el área. Ahí están las acciones, el pueblo dominicano. Tú sabes que yo trabajo de cerca con el pueblo. He escuchado personas del mismo partido en disgusto con el presidente. Son dos o tres que todavía no le ha tocado el No, turno al son bate. muchos. El turno al bate. Yo entiendo que... el turno al bate. El turno al bate. O sea, ¿qué es? Aclárame eso, el turno al bate. Lo que pasa es que tú tienes que entender que el presidente de la República, o el pueblo dominicano debe entender que el presidente de la República asumió en medio de una pandemia. Es decir, eso es importante. Pasar el rolo mediante un decreto como lo hicieron otros presidentes como Danilo y Leonel Fernández, que mediante un decreto cancelaron a todos los empleados públicos, usted lo recuerda porque usted es seguidor de la historia. No podía hacer eso porque la parte humana está primero. Además está también el tema de la carrera administrativa. ¿Lo entenderán lo de las bases? No, lo que pasa es que han ido subiendo al tren, poco a poco. Esperemos que ese proceso se acelere, porque también nosotros los aliados saldríamos beneficiados, pero yo entiendo que sí, que lo va a hacer. Y el pueblo está contento con un presidente que escucha, un presidente humilde, un presidente que cuando tiene que corregir, corrige. Y eso lo está haciendo Luis Abinader. El costo de los combustibles, la gente con el grito al cielo. Hablaste ahorita de los fletes, de la problemática y todo lo demás, pero la gente está con el... Cuando quien está en industria y comercio dice que tenía una formulita que iba a resolver todos esos asuntos. Sí, lo que pasa es que el gobierno no controla lo que pasa con el barril de petróleo. En Estados Unidos hay valga la redundancia, estados que el galón de combustible anda por los $6. Pero no está muy elevado el impuesto que se le cobra a los combustibles aquí en la República, el impuesto interno. Hay una disposición y una voluntad política del gobierno de Luis Abinader de llevar eso a la mesa de discusión en el Congreso Nacional o en el Centro Económico y Social para quitarle esa carga tan pesada que tiene de impuesto el combustible. Pero no solo eso, se están por grabar algunas cosas que la gente entendía que no. Son propuestas, yo no he tenido la oportunidad de leer a cabalidad lo que está proponiendo el gobierno, pero son ideas que van a la mesa de discusión. Si los actores no están de acuerdo con algo, bueno, proponga algo mejor, porque hay que entender que hay que enfrentar esta crisis de alguna manera. Mira, voy a aprovechar, quizás esto sea algo que no tenga ni siquiera que ver contigo. Hay una observación, y más la gente que hace comunicación ha hecho a este gobierno, que están bailando como un son un poco extraño, un pasito para adelante y otro para atrás, que a veces se anuncian decisiones y de repente se echan para atrás. No, pero yo lo veo desde otro punto de vista. No, claro, tú tienes todo el derecho. Lo veo desde otra concepción del análisis. Okay. Es que, ¿te recuerdas que en pasados gobiernos se tomaban decisiones y decían, no, la tomé yo y así se queda? Dictatorialmente. Y así se queda, dictatorialmente. Ahora se escucha a la gente. Entonces, rectificar es de humanos. ¿O usted no se ha equivocado? No, claro, muchísimo. No, yo me he equivocado muchísimas veces. Y lo que hay que poner el oído en el corazón del pueblo. Fíjense que he escuchado a algunos miembros de la prensa, de los programas, criticar al presidente porque habla mucho.
Y el que era sordo y mudo, no lo entiendo. No, pero espérate. Ahí podemos entrar hasta a un punto filosófico. ¿Usted no estuvo de acuerdo con la intervención del presidente? ¿Cuándo? Ahora. No, él podía poner eso en un tuit, no, si era lo que iba a decir. Hermano, pero podía poner eso en un tuit. Un presidente que interactúa, un presidente que responde tuit. No, pero que entonces que haga un programa como Chávez, a los presidentes. No, porque ajá. No, espérate. No. Yo creo que es bueno, sí. La parte humana, la parte de la interacción, sumamente importante. Pero a veces, debe hacer que el pueblo tenga deseo de escucharlo, porque ya el hablar tanto a veces hace que la población no esté pendiente a lo que diga. No, la población siempre está pendiente, lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Cuando sucedió una noticia en la capital, en los tiempos de su madre o de su abuela, cuando llegaban a Villa Altagracia ya habían pasado 2 o 3 días. Sí, pero ahora sucede una noticia en Londres y usted a los 5 segundos lo tiene en su celular. Entonces, tiene que haber esa dinamización de la comunicación, esa comunicación permanente entre el primer mandatario de la nación y el pueblo dominicano. El análisis yo lo veo desde otro punto, como bien tú señalas. Dele, hermano. Yo creo que es bueno, es mejor hablar tanto. No, pero él está haciendo. Él está haciendo. Sí, pero a veces se percibe que habla más de lo que hace. No, él está haciendo, demasiado está haciendo. Por eso le digo que ya el tiempo que no tenía el pasado, no tenía el otro, lo tiene Luis Abinader para dedicárselo, recorrer las provincias y municipios de la República Dominicana, llevar soluciones. ¿O usted no está de acuerdo con la extensión de la nueva línea del metro? Pero 100%. Fácilmente se la llevan a Villa, está un chin ya. Usted se vaya desde Santo Domingo Este, usted se vaya a Villa ya, Sabana del Puerto, sin problema. Sin problema. Solamente le queda coger un motoconchito ahí para entrar. Mira, está buena esa. Bueno, vamos a proponerlo. Está buena, me compraste ya. Claro. Mira, ya estoy contigo. Claro, y el tren de carga de Jaina a Santiago. Y don Eduardo propuso que no sea de Jaina a Santiago, que sea de Jaina a Manzanillo, para unir los 2 puertos. Eso está, esas son propuestas. Son propuestas, pero lo que está así aprobado ya y hay estudios, se está realizando estudios de factibilidad para el tema de ese ferrocarril. Excelente. ¿No? El pueblo tiene que seguirse desarrollando. Mira, hay un tiempo, mi querido amigo Luis Coronado, o ha habido un tiempo de que al que le hablan de política o al que le dicen político se siente mal, porque se siente como algo deshonroso, se podría decir. La gente, en su gran mayoría, odia a los políticos, aunque quieren lo de los políticos. Quieren lo de los políticos, así mismo es. Y más la juventud. Sí, así mismo es, pero la juventud tiene que involucrarse en política. ¿Por qué? Porque, hermano, las decisiones, ¿quiénes las toman? Los políticos. Los políticos. Entonces, si usted le da el espacio, vamos a poner el ejemplo. Usted junto con dos personas más, es el encargado de distribuir el desayuno escolar. Vamos a poner ese símil. Y esas 2 personas se ponen de acuerdo para hacer algo malo dentro de ese proceso. ¿Qué va a hacer usted? Un hombre honesto, un hombre cristiano, temeroso de Dios. No, si yo ahí me retiro, y lo denuncio. Llama la atención. Y lo denuncio. Entonces, por eso es que tenemos que involucrarnos en política. Tenemos ejemplos ahí. El propio ejemplo de don Eduardo Estrella, que ha pasado por instituciones de la magnitud de Obras Públicas, INAPA, senador de la República, senador otra vez, y nadie puede sacarle un pincho, nadie puede decir que benefició a un contratista que le cogió dinero a un suplidor del Estado. Y así hay muchísimos ejemplos en todos los partidos políticos. ¿Qué es de cierto? Un punto al margen. ¿Qué es de cierto que al ingeniero Eduardo Estrella le decían cuando él aspiraba a la presidencia, don Eduardo, es que usted es muy serio? Sí. A usted exactamente. Pero él decía que a usted le falta tigueraje, le decía que era muy serio, le falta tigueraje. Y él lo que pasa es que esa es su naturaleza, Y ha demostrado, fíjese el trabajo que está haciendo al frente del Senado de la República.
No, es brillante, brillante. Brillante, un Pero ente conciliador. continuando con los jóvenes, ¿por qué los jóvenes no se interesan por la política? ¿Cuál es la razón? Yo creo que el mal ejemplo que han recibido de los, diría yo, de los últimos gobiernos, yo opino en ese sentido. Y tal vez la falta de motivación. Falta de motivación y de oportunidades, porque hoy en día, no sé si tú has observado que hoy en día las posiciones políticas y la misma política es como un asunto de herencia. Sí, no, mira, A ver. herencia no diría, en algunos casos se violan los procedimientos, pero en una parte no, porque, por ejemplo, Felipe Alou, ¿qué tú crees que iba a salir por lo menos uno de los hijos? Pelotero profesional, porque vio a su papá ejercerlo. Hay familias que se han dedicado a la política de generación en generación y lo han hecho bien y lo han hecho de manera honesta. Lo que está mal es tú designar o aupar a un familiar tuyo que no tenga las condiciones. Tú fuiste regidor, ¿verdad? Sí. Para una persona aspirar a una regiduría necesita unos cuantos millones. No, eso es verdad. Entonces, lamentablemente. Lamentablemente, y yo creo, aunque no sea un experto en política, que no debería ser así. No debería. Si usted tiene que tener un buen padrino Sí, para poder tener una aspiración. Y buena propuesta. Y igualdad, claro. igualdad de oportunidad frente al otro, no importa el dinero que tenga. Por eso hay una ley electoral y una ley de partidos políticos que debe ser reformulada, mejorada, para propiciar, entre otras cosas, aparte de la equidad, también la transparencia y el manejo pulcro de los recursos, y que dinero mal habido, dinero del narcotráfico, no pueda penetrar a la política. Se tomará mucho tiempo eso. Bueno, vamos a empezar. No, claro, hay que comenzar. Todo largo camino inicia con un paso. Hay que comenzar. Eso Fíjense, es así. hay aspectos de la ley, no, porque fue una decisión de un tribunal, que fue la separación del senador de los diputados, y eso fue positivo. Claro. Entonces vamos a mantener esa parte. Bueno, vamos a una siguiente pausa. Regreso, continúo esta interesante conversación con Luis Coronado. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Señores, estamos de regreso. Qué bueno poder reírse uno ahora, ¿verdad? Después así es, de llorar tanto en el camino a la siembra, Así es. hoy uno puede relajarse un poco y pasarla bien. Esa es la idea, conversar, socializar de diversos temas con amigos, con amigos. Con hermanos. Sí, aquellos que nos sintonizan, le agradecemos de forma muy especial. Decía Luis, saludo para Rodolfo. A nuestro hermano también, Rodolfo. Sí, nuestro amigo. Que empezamos hermano. juntos aquí en ¿Qué está pasando en el barrio? Recuerda, tiene que hablar un día de ese segmento. No, lo vamos a retomar. Pero veo a Rodolfo con un peinadito de Ricky Martin. Tú sabes que Rodolfo es un teenager. Que aspira a aparecer en la revista GQ. Ok. Un abrazo. Mira,
Bueno, decía que al principio hablabas acerca de las oportunidades. Yo soy producto de una oportunidad y siempre lo he dicho. Y recuerdo algo que me dijo Ángel Dotel, mi querido amigo, tremendo escenografista de aquí. Amigo mío también. De la República Dominicana. Una persona maravillosa. Tremendo. Oye, nunca se me va a olvidar. Cuando todavía él tiene conceptos plásticos visuales, coplas. Sí. Él siempre me decía, yo te estoy extendiendo la mano, te estoy pasando la soga, pero cuando tú cruces, acuérdate de tirársela a otro para que también cruce. Nunca te quedes con la soga. Y es lo que uno hace. Usted ha tirado mucha soga, hermano. Usted le ha dado oportunidad a mucha gente. Hermano. Es la que me incluye. Y me siento bien haciéndolo. No, así es. Porque la vida de eso consiste, en eso consiste, en servir a los demás. Yo le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de ir siempre feliz y contento a mi cama. Así es. Porque cuando tú pasas balance en el día, que tú encuentras que has hecho algo útil para la sociedad, para la humanidad, eso te llena de paz y de satisfacción, de esa satisfacción que no la da el dinero. Esa es la mejor riqueza. Yo no negocio mis horas de sueño. Yo me tiro en mi cama y de manera continua duermo tranquilo y sin ningún problema. Eso es excelente. Por eso no me meto en situaciones. No. Ni me gusta el fiado. Está buena esa. No, pero claro. Mira, pero son muchas cosas de las que uno puede hablar. Pero mientras tanto, hubo como una situación en la Junta Central Electoral con el partido, con dos partidos, creo que. Hubo un reclamo del Partido de la Liberación Dominicana. Pero a estas alturas. No, ellos dicen que le están comprando alcaldes, que le están comprando regidores, que el gobierno se está utilizando recursos. ¿Pero eso es cierto o es mentira? ¿Qué va a ser cierto? Pero ¿quiénes fueron los que instauraron el sistema de compras de dirigentes? O no recordemos cómo el PLD o la cúpula del PLD se chupó al Partido Reformista en su momento, en varias ocasiones. Sí, han desdutanado a varios partidos. A cambio de posiciones en el gobierno. O no recordamos cómo el presidente, no me gusta personalizar, el partido. El Partido Revolucionario Dominicano en su momento salió en una cacería de brujas con alcaldes, cómo el PLD destruyó el PRD. ¿De dónde sale el PRM? ¿De dónde sale el PRM? De inmiscuirse el PLD en los asuntos de otra organización política. Entonces que no vengan con ese lloriqueo cuando usted ve entes políticos, dirigentes de otros partidos políticos pasando al Partido Revolucionario Moderno. Pero una pregunta, ¿y la ley de partidos políticos que hablaba del transfugismo, de esto, de aquello? Y miren, nosotros estuvimos como Dominicanos por el Cambio, que soy parte del mismo, sí. Partido Dominicanos por el Cambio, estuvimos de acuerdo con ese punto, pero los tribunales lo declararon inconstitucional, esa parte. Que es decir, cuando una persona renunciaba de un partido, se iba a otro, en esa primera etapa de la ley, no podía aspirar por ese otro partido durante un tiempo. ¿Esa declaración inconstitucional tuvo influencia de algún gobernante? Digo, pregunto. No, yo no vivía por ahí, ¿no? Él era turista. Digo, pero pregunto. No vivía por ahí, no. Pregunto. No, tal vez, puede ser. Yo vivo por aquí. Pero eso es lo que hace difícil la política en sociedades como la nuestra, Luis. No, por eso debe haber un código electoral que ponga las reglas claras y que sea acorde a la Constitución de la República. ¿Cuántos años nos tomará eso? No, pero pronto, ya inició la discusión, ya con Dios delante, ahí en el Centro Económico y Social, los actores se pondrán de acuerdo. No, espérate, a mí me dicen que allí lo que se va a tomar buen vino. No, sí. yo no he participado, pero... Bueno, pero a mí me dicen que allí lo que van a tomar buen vino. Lo que pasa es que están en el inicio de los debates. Sí. Hay gente que, por ejemplo, en el tema de la reforma de la Constitución, hay gente que ha manifestado que no está de acuerdo y hasta se retiró de los debates. Lo vi en la prensa en estos días, no fue que... pero que este es el mejor momento para una modificación constitucional.
porque no estamos en la política del día a día, en la campaña electoral, y hay que ponerse de acuerdo con temas fundamentales que el pueblo dominicano espera. Por ejemplo, el tema de la justicia independiente. Porque hoy tenemos la voluntad de un presidente que ha dicho, ¿quieren justicia independiente? Se comprometió con ella, ahí la tienen, justicia independiente. Pero puede pasar 5, 10, 15 años donde venga un faraón y quiera volver a poner un cuadro político en el Ministerio Público y en otras instancias de la justicia. Y entonces ese tema hay que blindarlo. ¿Por qué el presidente, con la situación que se había dado con el ex procurador detenido en el día de hoy, la situación que se dio con la actual procuradora, Desagradable. muy desagradable, Luis se fija en la actual procuradora para ponerla allí? No, porque como mencionábamos ahorita, Luis Abinader puso el oído en el corazón del pueblo, porque era y el pueblo clamaba a Miriam. El pueblo, usted lo sabe, hermano, Sí, usted sí. interactúa a diario con el pueblo dominicano. El pueblo clamaba a Miriam, y no solamente por la profesionalidad de doña Miriam, sino que nadie puede tildarla a ella de estar en un partido u otro, o responder a un interés u a otro. Entonces, reunir el perfil y tiene las condiciones para manejarse de manera independiente y no recibir presión. Si no recibió presión en la Suprema Corte de Justicia, menos va a recibir presión en la Procuraduría General de la República. Y a nuestro juicio está haciendo un excelente trabajo. Nos alejamos un poquito del punto central en esta parte de, ¿cómo fue que tú le llamaste? Pataleo, lloriqueo. Bueno, lo que está sucediendo con los dos. El lloriqueo. O no recordamos qué le pasó al PRD, aquel PRD unido, fuerte, que fue el bombardeo y misericordia del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí está la historia, ahí están las juramentaciones que se hicieron de diputados, de senadores, de regidores, de alcaldes, que pasaban de un partido opositor, pasaban el gobierno. ¿Y por qué pasaban? Por la linda cara de los miembros del comité político del PLD, o porque les gustaba más el morado y el amarillo. Yo te pregunto, Roberto, a ti. Pero estamos conversando, ¿Tú pero tampoco vivías por ahí? Estábamos conversando, Claro, pero claro. mira, ha habido algo histórico. Sería el momento, le tocará al PLD en este momento la reducción a su mínima expresión, como pasó con el Reformista, como pasó con el PRD en su momento. ¿Le tocaría esto al PLD en este momento? Ojalá que no. Ojalá que... Tú sabes que los partidos políticos son necesarios. No, claro, la única, claro está. La mejor, yo no conozco una mejor forma que no sea la democracia. Los otros aspectos, las otras variantes no son favorables. Pero hay un partido emergente ahora mismo. No, pero sí, por eso digo que los partidos deben fortalecerse, lo que deben cambiar de visión. Yo aspiro o me gustaría ver una nueva generación encabezando ese Partido de la Liberación Dominicana y que se acerquen al origen, al bochismo. Ojalá que sí. Pero espérate, conforme a tu análisis político, lo que hemos visto del reformista, el reformista después que murió su líder, fue sucumbiendo. Lo sucumbieron. Tú tienes que ver que fue el bombardeo y misericordia del PLD en su momento. Ok, pasó entonces con el PRD. También, la misma. Pero el escenario es muy parecido ahora con el PLD. Yo diría que la diferencia es que no han sabido verse en el momento histórico. Tienen que hacer, a mi juicio, una oposición constructiva. La gente está harta de politiquería barata, la gente lo que quiere es soluciones. Si usted no está de acuerdo con el fideicomiso, por ejemplo, planteele una alternativa alterna que sea mejor que la que está planteando el gobierno. Soluciones lo que quiere la gente.
no utilizar los partidos políticos para la cháchara, para pararse en una Junta Central Electoral a dar unas declaraciones llorando porque un dirigente se le va. No, mira, estamos llegando al final, pero hay puntos, ¿cómo va a ser? hay puntos que no quiero que se me queden. Mito o realidad, ¿se robaba mucho en el gobierno pasado? No se robaba mucho, no se robaba todo. ¿Se ha recuperado el Estado en el sentido de que ya no se está robando? No, hay un presidente de la República que lo dijo en su discurso. Pero tú fuiste muy directo en la primera pregunta, entonces me gustaría que fue... no, pero ahora está... ahí estás argumentando. Voy a ser directo. Un presidente de la República que dijo que el que desafine de la partitura pagará la consecuencia, y ahí ha estado. Hay funcionarios, exfuncionarios, que llegaron con este gobierno que están presos. Ok, sí, eso es cierto. Están presos. Pero ok, si se ha recuperado, vamos a decir, en casi 2 años de gobierno, o sea, si se ha dejado de, si se ha tapado el hoyo por donde se escapaba tantos recursos. Gran parte, sí. O gran parte de esos recursos. Gran parte de eso. ¿Por qué entonces no se ve esa recuperación? ¿Por qué se está sintiendo, en vez de una recuperación, una escasez? No, por escasez de qué. Yo entiendo que hay el gobierno está buscando 1000 maneras de cómo recaudar dinero. Claro, porque tú estás... analiza cuánto gastó el gobierno en vacunas. ¿Cuánto gastó el gobierno en el sector salud en su momento? ¿Cuánto ha gastado el gobierno evitando que el alza de los combustibles sea mayor? Eso tú tienes que ver esa parte. Por eso es que le ha dado el tiempo y le ha dado el dinero a este gobierno para enfrentar esa problemática. Pero algo que no ha pasado la gasolina está casi a 300 pesos. Por la situación externa, que no hay control de los precios. Pero está bien, pero... Podría estar más cara. Pero está bien. En la parte externa no se puede hacer nada, pero en lo interno... Pero lo interno lo está haciendo. El gobierno recientemente más de 600 millones de pesos destinó para evitar que el alza fuera mayor en los combustibles. Ahí está. Lo que tenemos que cruzar los dedos y elevar oraciones para que el petróleo, como lo ha comenzado a hacer, inicie una escalada de reducción para que no sea tan duro ese golpe. Como te comentaba al inicio, hay estados en Norteamérica que el precio del galón de gasolina llega a los $6. En Estados Unidos, que tiene una reserva de petróleo, que tiene una economía de la más fuerte del mundo. Pero está bien, pero la comparación no está hecha completa. ¿Por qué? Porque el salario de un estadounidense no es el mismo que el de un dominicano. Ahí te compro la tesis. Pero estamos hablando del precio del Pero está bien, ok. Porque si yo Estados Unidos tiene más herramientas y más fortaleza en su economía y en sus reservas para enfrentar eso. Nosotros no. Entonces el análisis comparativo entonces no entraría con Estados Unidos, no es el mejor ejemplo para comparar con lo que nosotros pagamos aquí. Vámonos a los países de Latinoamérica también. ¿Por qué también. no se hizo la comparación también con Puerto Rico? A propósito de algo que publicó un funcionario del gobierno. Con el precio de los combustibles aquí en Latinoamérica. No sé cómo está Puerto Rico. Yo creo que si se está analizando este punto, el gobierno puede hacer algo para frenar precisamente, para controlar un poquito el costo de los combustibles, porque es la palanca que sube todo. Así mismo. Es la palanca que sube todo. Mi hermano Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Este escenario es tuyo. El honor es mío. Tenemos aquí los jueves, sí, analizando estos puntos políticos en puntos de análisis. Sí, así mismo es, hermano. Gracias. Hoy fue un poco, tengo que decirlo, un poco improvisado, porque nuestro querido hermano Luis Coronado vino, ¿verdad?, a ver el escenario, ya que tenemos 2 semanas. Y me agarró este hombre, siéntate ahí, vamos. Sí, vamos a hablar. Vamos arriba, porque vamos al mambo. Es un conversatorio entre amigos. Así mismo es. Esa es la idea, ¿no? Aquí no es nada de que no. Y de llevarle ese aporte a la teleaudiencia. Así es. Que nos sigue cada día. Pero veo que tú eres un político bien curtido, en el buen sentido sentido de la palabra. Aprendiendo cada día. Creo que Eduardo Estrella tiene excelente pupilo. Y pupilo suyo, hermano, también. Señores, será hasta mañana si así Dios lo permite. Gracias por su atención.